hemos hablado un pelín de la rúbrica. Yo te he escuchado decir que si utilizamos la rúbrica solo para calificar no vale la pena, que es uno de los instrumentos quizá más complejos de realizar. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, ¿qué instrumentos recomiendas antes de llegar a la rúbrica? Y la segunda pregunta, consejos para hacer una buena rúbrica. Yo creo, a ver, que la idea de rúbrica, pero la rúbrica con la primera columna Mm, y una de las otras, o sea, de las 4 famosas columnas que podían ser más o menos, ¿eh? mm, En principio, las rúbricas que utilizamos más tienen una primera columna, que es, de hecho, es la planificación, es lo que decíamos antes, qué de hacer para hacer sí. bien la tarea o lo que sea, o alcanzar esta competencia o comprobar si la estoy alcanzando, qué son los aspectos, la planificación. Y de las otras 4 columnas, con una es suficiente, que normalmente puede ser la que sería el mínimo, que sería a ser competente a nivel mínimo en todas aquellas acciones o en nivel máximo. Y con eso es suficiente, normalmente. Evidentemente, si son tareas que todos los profesores utilizamos, por ejemplo, pues hacer una narración. Escribir una narración no lo hacen solo los de lengua. Los de ciencias, yo soy de ciencias, Mm, pues a veces les pedimos explica algo. Esta explicación es una narración, por tanto, hemos de tener criterios comunes. No puede ser que uno evalúe con unos criterios y otros. Pues estos criterios sí que a los profesores nos va bien tener una rúbrica para saber bien qué quiere decir mínimo, qué quiere decir un sobresaliente, un experto. Y estas serían, esto sí que es importante. No sé si es. Entonces, el gran problema de una rúbrica, por eso es tan difícil elaborarla y por tanto es tan difícil que los alumnos se apropien de ella, porque han mm, de leer. Este es el tema y este ya sabemos que cuesta, pues es los criterios para definir los niveles de calidad. Porque la mayoría, yo es que cuando leo muchas rúbricas digo, esto no es una rúbrica, porque es lo de toda la vida. Acabas poniendo palabras que son, lo ha hecho bien, lo ha hecho regular, lo ha hecho bastante bien. O sea, no, digo, esto no es necesario hacer una rúbrica, esto es lo de toda la vida. El gran problema es cómo especificamos qué quiere decir hacerlo bien, o Eso hacerlo es. bien, o hacerlo regular, o hacerlo mal. O sea, ¿qué quiere decir estos pasos? Y concretar esto es lo complejo. Y yo siempre explico, no sé si, que cuando hablamos además de competencias, los criterios varían. O sea que no puedo, los criterios que era ser muy bueno en algo antes no son los mismos ahora cuando hablamos de competencias. Y aquí hay criterios que hemos de utilizar como son los de autonomía, o sea, una persona que es capaz de hacer bien una tarea, que es capaz, sabe aplicar, transferir, pero ha necesitado ayuda. Ayuda no quiere decir repetir, que alguien le diga qué ha de hacer, sino Mm, ayuda con entradas, pues es capaz de aplicarlo, pues entonces diríamos que es un conocimiento de nivel mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel siguiente, el notable, para entendernos, es la persona que lo hace solo. Y fijaros que lo hace bien, pero lo hace solo. En cambio, el nivel máximo es la persona que es capaz de ayudar a los demás a hacer algo. Esto estaremos de acuerdo, que ser competente, una persona en el trabajo y demás, ¿qué es lo que valoramos? Que nos sepa ayudar. mm, Y cuando no sé alguna cosa, voy a una persona experta, a alguien que sepa y que me ayude a cómo hacerlo. Si con esta ayuda yo sé, soy capaz de aplicarlo, yo soy competente, pero he necesitado ayuda. No sé si me explico para decir que, claro, han cambiado los criterios. Y esto se ha completamente. familias, porque dicen, no, pues mi hijo antes tenía sobresaliente y ahora tiene notable. Bueno, es que tu hijo le cuesta, no sabe aún ayudar a los demás en hacer la tarea y esto es una competencia actualmente muy importante en el trabajo, en la vida, etcétera. Por tanto, y etcétera. O sea que hay un tipo de formas de entender qué quiere decir los niveles de la competencia que no se basan en lo de toda la vida, que son nuevos, porque estamos hablando de competencias.
Otro es la creatividad, el nivel de creatividad. Hacer un texto con el inicio, el nudo y el desenlace, esto no es creativo, un escritor no lo hace. Por tanto, un alumno que lo hace bien, pero inicio, nudo y desenlace, pues será de notable, pero uno de sobresaliente se ha de saltar el orden. Puede ser que el texto lo empiece por el final, la historia, y cambie el orden. Me explico, porque la creatividad sería un aspecto importante, o el sentido crítico, la capacidad de analizar críticamente, o el grado de transferencia, esto que hemos dicho, ¿no? Transferir aprendizajes es la condición para decir que es competente, no se puede repetir, pero yo puedo transferir en situaciones muy similares a las que hemos trabajado en clase, o puede ser que transfiera a situaciones muy diferentes, más complejas, etc. Entonces, esto me da diferentes niveles de calidad en mi aprendizaje de la competencia. Si sé transferir a situaciones más complejas y más y diferentes de las trabajadas en el aula, pues soy mucho más competente que el que solo sabe transferir. Todos han de saber transferir, pero que las situaciones se parecen bastante a las trabajadas en aula. Me explico para ver que, claro, esto condiciona luego las actividades para recoger datos. ¿Cómo recojo los datos para comprobar si sabe ayudar a los demás, si es crítico, si es... Claro, tengo que dar reglas, normas para recoger datos que son distintos. La calificación final, decir que es competente a nivel, no es porque tenga un 5, la mitad, sino que ha llegado, que es capaz de aplicar los conocimientos a un nivel de la rúbrica de nivel mínimo. Por lo tanto, no es hacer la mitad de las cosas bien. La mitad de las preguntas las hace bien, pues ya tiene el 5, ¿no? No tiene Las sentido. que no requieren demasiada creatividad, que no requieren demasiada espíritu crítico, que la transferencia es poca, que ha necesitado ayuda, pues si este alumno lo hace bien, pues tiene. Pero que ha hecho la mitad bien, esto no. No tiene sentido en el momento de calificar competencia. No sé si estamos viendo que la lógica nuestra ha de cambiar Claro, muchísimo. ha cambiado. Cuando se habla de cómo se evalúan competencias, pues bueno, entre otras cosas, ahora hemos de tener en cuenta la capacidad de ayuda y no solo únicamente mirando los valores, porque si también nos vamos a la evidencia, vemos que el alumnado que tiene capacidad de ayudar va a aprender mejor y también se da ese desarrollo de interacción oral, de vocación, por lo tanto, no es simplemente su capacidad de ayuda, sino que eso, pues, va a perdurar más tiempo en su memoria. Entonces, es lo que ha dicho un poco Neus, que hacer una buena rúbrica cuesta tiempo. Y hemos de gastar tiempo y hemos de acercársela a nuestro alumnado. Y en ese sentido, yo personalmente, Neus, desde que lo descubrí, algo que utilizo previamente a esa rúbrica más completa, que no lo hago obviamente en todas las situaciones de aprendizaje, es la rúbrica de un solo punto. Me parece más sencillita, también para implicar al alumnado, si en algún momento se da también esa coevaluación, pues sería una alternativa que cuesta menos y te puede dar en ocasiones para cosas concretas ese beneficio. Bueno, esto es lo que hemos comentado y yo creo que con eso ya tienen suficiente guía y los alumnos ya más o menos, si tienen estos criterios que he dicho, ya saben reconocer dónde están, ¿eh? Y esto que has dicho es muy importante. Hemos de estar convencidos de que no es un valor ayudar a los demás, que lo es, ¿eh? Sino que sobre todo es que te ayuda a tener un conocimiento más, más intenso, más profundo, Sí. ¿eh? Esto está, o sea, y además es muy interesante. Nosotros hicimos una investigación que a veces explico, que fuimos a estudiantes universitarios de último año de las carreras, y les pedimos a los docentes que nos dieran nombres de alumnos con buenas calificaciones, y los mismos docentes universitarios nos dijeron, bueno, hay de dos tipos, hay los que son brillantes, dijeron, y los que son empollores. Y es muy interesante. Entonces, resulta que los entrevistamos a todos a ver qué es lo que, como para intentar entender cómo es que ellos habían llegado a ser estos estudiantes con tan buenos resultados en la universidad, etcétera. Y fue muy interesante porque los alumnos brillantes, todos, nos dijeron que les había ido muy bien ayudar a los demás. O sea que esto es lo que les había llevado. Mientras que los empollones no. Decían, no, yo he estudiado solo, me dedico horas.
pero al mismo tiempo fue muy interesante porque los docentes universitarios decían, a este brillante yo lo quiero para que haga la tesis doctoral en mi departamento. En cambio, los empolladores decían, este no me interesa para que trabaje. Tenían las mismas notas, pero Sí. esto no lo reflejan las notas, pero en cambio los docentes lo tenían claro. A este lo quiero para hacer tesis doctoral en mi departamento. En cambio, al otro no.